En el caso de la porción proteica que hace referencia al grupo M, que es la parte del pigmento de la hemoglobina, estaría formado por una protoporfirina más el hierro en estado ferroso para que pueda unirse al oxígeno y entonces transportar. En el caso de la hemoglobina, con estas dos cadenas alfa y beta, se transformaría en una proteína que sería tetramérica. Un tetrámero. Eso quiere decir que deben existir 4 cadenas de globina para poder formar este tetrámero. Quiere decir que cada anillo pirólico formado por, o que cada pirol necesita unirse 4 piroles para formar un anillo pirólico, que sería un grupo M. Pero como vemos que es tetramérica, necesitaríamos 4 anillos pirólicos para formar una molécula de hemoglobina. Entonces, en el caso de esta porción de la globina, vamos a hacer de diferentes tipos. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. La combinación de estos tipos o de estas cadenas de globina me va a dar el tipo de hemoglobina. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de una hemoglobina embrionaria, de una hemoglobina fetal, de una hemoglobina adulta y una variante de la hemoglobina adulta. Tres condiciones son necesarias para que esta hemoglobina pueda ser funcional, para que pueda trabajar y transportar el oxígeno, como decíamos. Primero, libre acceso al agua para que la hemoglobina se pueda disolver y mantener la estructura. Luego, después, tener un interior hidrofóbico. Y el exterior siempre tiene que ser hidrofílico. Entonces eso le va a dar la capacidad para mantener la integridad y la capacidad también para poderse unir al oxígeno. Y sobre todo para mantener la estructura. Y asimismo, que tenga suficiente rigidez. Y eso debido a la alta proporción de aminoácidos que están formando estas cadenas de la porción proteica que sería la globina. ¿Cómo se va a dar la síntesis del grupo M? Primero, hay que tener presente que el 85% de este grupo M se sintetiza a nivel de médula ósea y el 15% a nivel de hígado. Entonces, cuando hablamos de médula ósea, hablamos de médula hematopoyética.
Entonces, en esta síntesis del grupo M son necesarias 8 enzimas, porque se van a dar 8 procesos bioquímicos, 4 a nivel de mitocondria y 4 a nivel de citoplasma de la célula. Entonces, a nivel de mitocondria, se va a dar el primer paso en la síntesis de este grupo M. Y acá se van a tomar 2 moléculas de succinilcolina y 2 moléculas de glicina. Estas 2 moléculas se van a unir y luego van a formar, ya en el citoplasma de la célula, un ácido que se conoce con el nombre de ácido delta aminolevulánico. A partir del ácido delta aminolevulánico se va a formar orfobilinógeno. A partir del porfobirinógeno se va a formar el uroporfirinógeno. Y a partir del uroporfirinógeno se va a formar el coproporfirinógeno. En los dos casos es tipo 3. Y entonces, una vez que se dan estos 4 pasos a nivel de citoplasma, este va a ingresar o va a regresar hacia la mitocondria. Y entonces, a nivel de la mitocondria se va a formar una sustancia que se conoce como protoporfirinógeno. Protoporfirinógeno. Y a partir del protoporfirinógeno se va a formar entonces la protoporfirina, que va a terminar formando el grupo M. Y una vez que se forme ese grupo M, entonces a ver, protoporfirinógeno, protoporfirina. El grupo M y la adición del hierro. Entonces, una vez que de esta protoporfirina se forma el grupo M, se adiciona el hierro, y entonces se forma un pirrol. Esto de acá se conoce como pirrol. Este pirrol es un monómero. Necesitamos de 4 piroles para formar un tetrámero. Es decir, este pirol por 4 me va a dar un anillo pirólico. Entonces, este anillo pirólico estaría formado por 4 piroles. Y en el centro de ese anillo pirólico se va a unir el hierro. Tengo un monómero.
Entonces tenía este anillo pirólico en el centro del hierro y decíamos que es un monómero, es simplemente un anillo pirólico. Pero decíamos que la hemoglobina es una molécula tetramérica que estaba formado por 4 monómeros. Y recién tengo un anillo que es un monómero. Por lo tanto, me hacen falta 4 más. De igual forma con hierro. Tengo la primera parte de la hemoglobina, que es el grupo M, la parte de la porción proteica, la parte del pigmento. ¿Qué es lo que me hace falta acá? La otra porción que es la proteica, que haría referencia a la globina. Entonces, a esto de acá se va a formar o se va a unir la otra porción que se sintetizaba también a nivel de hígado, y entonces que haría referencia a la globina. Recién ahora la hemoglobina es funcional, porque tengo 1, 2, 3 y 4 anillos pirólicos. Cada anillo pirólico unido a un átomo de hierro, formando el grupo M, y cada grupo M uniéndose a una molécula de globina. Ahora, decíamos que el tipo de globina me da el tipo de hemoglobina. Y decíamos que existen diferentes variantes. Y decíamos que existen diferentes moléculas o cadenas de globina, alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Ahora, también decíamos que la combinación de esas cadenas me va a dar el tipo de hemoglobina. Y entonces podríamos hablar de hemoglobina embrionaria, podríamos hablar de hemoglobina fetal, podríamos hablar de hemoglobina postfetal, de hemoglobina adulta y una variante de la hemoglobina adulta. Pero lo que a nosotros nos interesa son 3 hemoglobinas. La hemoglobina adulta, una variante de la hemoglobina adulta y la hemoglobina fetal. Siempre, 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 en todos los tipos de moléculas vamos a encontrar cadenas alfa. Entonces vamos a tener una cadena alfa y siempre se van a ubicar en el centro de la molécula. Alfa aquí y alfa acá. Y en los extremos se van a ir ubicando los otros tipos de globinas y me van a dar dando el tipo de hemoglobina. Si yo hablo de una hemoglobina fetal, estoy hablando de 2 cadenas de globinas alfa y 2 de globinas beta, perdón. Entonces ya tengo la hemoglobina adulta. Como decíamos que siempre tenemos en el centro a las moléculas alfa, acá también en la variante de la hemoglobina adulta vamos a encontrar cadenas alfa. En condiciones normales la hemoglobina adulta se encuentra en un porcentaje no más allá del 2%, que eso se puede considerar normal. Entonces, ¿cuál va a ser la combinación acá? Ya tengo las beta acá formando la adulta. Entonces acá tendría una delta. Y ya tengo la hemoglobina A2, que es una variante de la hemoglobina adulta. Y por último tendría la hemoglobina fetal. Seguimos con las cadenas alfa en el centro. Y en la periferia ya tendríamos las cadenas gamma. Y tengo los diferentes tipos de hemoglobinas. Ahora, si yo quiero meterme más allá e ir a lo que es la parte de la hemoglobina embrionaria y de hemoglobina postfetal, entonces ya hablo de otros tipos de hemoglobina que hace referencia a la hemoglobina, a la Portland y también a la Glover. Entonces tendría Portland 1 y Portland 2, Glover 1 y Glover 2. Y entonces estaría relacionada yo con cadenas epsilon y con cadenas Z. Está claro. Decíamos también que
cada hemoglobina, cada molécula, cada tetrámero tenía un átomo de hierro en cada uno de los anillos, por lo tanto tenemos acá 4 átomos de hierro en una molécula tetramérica de hemoglobina. Cada uno de estos átomos de hierro es capaz de unirse a un átomo de oxígeno. Por lo tanto, acá hablamos de que cada molécula de hemoglobina es capaz de transportar 4 átomos de oxígeno. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que tenga? Ahora sí yo puedo hablar del transporte de oxígeno. Ahora yo ya conozco la estructura de la hemoglobina, cómo está constituida la hemoglobina y el punto en el cual el oxígeno se va a unir a esta hemoglobina para poderse transportar. Entonces decíamos que la molécula de hemoglobina es una molécula tetramérica que tenía 4 anillos pirólicos. Yo estoy tomando esos 4 anillos pirólicos y les estoy reduciendo a un glóbulo rojo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 anillos pirólicos y cada uno de estos anillos pirólicos tenía un átomo de hierro. Y en cada átomo de hierro se podía unir a un oxígeno, transportándose 4 átomos de oxígeno. ¿Está claro? Entonces decía que ahora yo puedo hablar del transporte de este oxígeno. Primero yo tengo este sistema respiratorio que es el que me va a aportar oxígeno para poder transportar a través de la sangre hasta los diferentes tejidos. Y entonces vamos a tener el sistema circulatorio. Ese sistema que permite el transporte de la sangre desde, en este caso que estoy haciendo ahorita, desde los pulmones hacia el corazón. Entonces, a nivel de corazón, le voy a representar simplemente como un cuadrado con 4 cámaras. Ventrículo izquierdo, perdón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Entonces, la sangre entra por la aurícula izquierda y luego después va a salir por el ventrículo izquierdo. Y es así como va a llegar hasta los tejidos. Y cuando llegue a los tejidos, entonces vamos a encontrar que a nivel de los tejidos encontramos células y cada una de estas células necesita oxígeno para poder respirar. Cuando la sangre sale fuera de los tejidos, entonces deja de ser sangre arterial para pasar a ser sangre venosa. Esta sangre que debe regresar hacia el corazón y hacia los pulmones. Primero va a ir al corazón. Entonces viene desde los tejidos e ingresa hacia el corazón. Entonces esto de acá sería el lado derecho del corazón. Y de este lado derecho del corazón va a pasar hacia los pulmones. A nivel de los tejidos, la sangre cede el oxígeno. El oxígeno pasa desde el plasma sanguíneo y desde el glóbulo rojo hacia los tejidos. Y entonces, a nivel de los tejidos, la concentración de oxígeno que existe a nivel de los tejidos crea una presión parcial de oxígeno que es igual a 40 milímetros de mercurio. Como hay 40 milímetros de mercurio en el lado tisular, en el lado plasmático también debe existir 40 milímetros de mercurio, porque las dos presiones deben ser iguales. Porque el momento que cede oxígeno, entonces las dos presiones se igualan y cuando se igualan ya no pasa oxígeno ni del plasma ni del tejido. No pasa del plasma a los tejidos, sino a los tejidos a la sangre porque son exactamente iguales, 40 milímetros y 40 milímetros. ¿Está claro?
como la presión parcial de oxígeno es baja a nivel del lado venoso, entonces el glóbulo rojo, que tenía esos 4 átomos de hierro para transportar 4 átomos de oxígeno, a nivel de los tejidos, no tiene 4 átomos de oxígeno, tiene solamente 3. Uno está libre. ¿Por qué? Porque ese átomo libre se cede hacia los tejidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos 4 anillos pirólicos uniéndose a 4 oxígenos, hablamos de que cada anillo pirólico posee un átomo de oxígeno, y entonces cada átomo de oxígeno representaría el 25% de la saturación. 25, 25, 25, 50, 75 y 100%. Entonces, cada uno de estos representa el 25%. Acá tengo solamente 3. Esto quiere decir que tengo 25, 50 y 75. Por lo tanto, la sangre sale de los tejidos con una saturación del 75%. Y se mueve a lo largo de todo lo que es la parte venosa, entra al corazón y luego después sigue hacia los pulmones. En los pulmones, la sangre venosa llega con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Y llega con una saturación del 75%, porque teníamos que este glóbulo rojo estaba dividido en 4 partes, y esas 4 partes estaban ocupadas por oxígeno. Pero como acá se dio este oxígeno a los tejidos, llega solamente con 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, representa el 75% de la saturación. Cuando el organismo animal respira a través de las vías respiratorias, ingresa el aire. Y el aire es una mezcla de una serie de gases. Entre esos gases vamos a encontrar oxígeno. Y el oxígeno, la concentración de oxígeno a nivel de aire alveolar es igual a... es tan alta que genera una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. Bueno, en realidad son 104 milímetros de mercurio, pero vamos a hablar de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa acá? La membrana plasmática, o la membrana de los capilares a nivel pulmonar es tan delgada que prácticamente está en contacto con la membrana de los alveolos. Estas dos estructuras son muy finas, son muy delgadas. Eso permite que el oxígeno, que está en gran cantidad a nivel del alveolo, por eso está generando esta presión parcial de 100 milímetros de mercurio, pase fácilmente desde el alveolo hacia el plasma sanguíneo. Entonces, acá va a empezar a acumularse gran cantidad de oxígeno. ¿Sí? Todo esto de acá sería oxígeno. Entonces, la sangre llegó con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Conforme el animal respira y el oxígeno pasa desde el alveolo hacia el plasma sanguíneo, la presión parcial empieza a ir subiendo, de tal forma que pasa de estos 40 milímetros de mercurio a 50, a 60, a 70, a 80, hasta cuando llega al otro lado del alveolo, ya lo hace con 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué no va a subir más? Porque ya las dos presiones son iguales. 100 en el lado alveolar y 100 en el lado plasmático. Se igualaron las presiones. ¿Está claro? Entonces pasa de este estado de baja concentración de oxígeno a nivel del plasma sanguíneo a un estado en el que la concentración se incrementa generando esta presión parcial de 100 milímetros de mercurio. Claro hasta ahí. Ahora, esta cantidad incrementada de átomos de oxígeno va a permitir que este glóbulo rojo, que tenía los 3 espacios ocupados, ¿no? Como existe gran concentración de ellos, para que me entiendan, se están empujando entre los átomos de oxígeno, porque no hay espacio para tantos. Empiezan a pelearse por el espacio, y eso determina que esa fuerza entre ellos permita que un átomo de oxígeno se meta dentro del glóbulo rojo. Entonces, el oxígeno disuelto en el plasma, generando esa presión parcial de 100 milímetros de mercurio, es el único que permite que el oxígeno disuelto se meta dentro de la hemoglobina. Y entonces se provoque la saturación de la hemoglobina y pasa de este 75% a un 100% de la saturación. Entonces, la sangre cuando sale de los alveolos lo hace con una presión parcial de 100 milímetros de mercurio y una saturación del 100%. ¿Está claro hasta ahí? Ahora,
En los libros ustedes no van a encontrar como una saturación del 100%, ni tampoco como una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque los pulmones tienen tejido que también respira y provoca sangre venosa o produce sangre venosa cargada de CO2. Pero esa sangre que viene desde los pulmones no regresa al lado venoso, sino va al lado arterial. Entonces se provoca una mezcla entre sangre venosa y sangre arterial que disminuye la presión parcial de oxígeno a un 98% y disminuye la saturación a un 95%. Perdón, a 98 milímetros de mercurio. Entonces, cuando la sangre sale, ya lo hace con una disminución en cuanto a la presión y en cuanto a la saturación. Pero no se entiende como que la saturación a nivel del glóbulo rojo, que decíamos que tenía el 25%, el 25%, el 25%, 75% más el último que se debería subir para que quede con 98%, no quiere decir que se fracciona el glóbulo rojo. No, eso no pasa. Lo que sí pasa es que existen algunos glóbulos rojos que están saturados y otros glóbulos rojos que no están saturados. Eso disminuye la saturación. ¿Está claro? Entonces, esa es la forma en la cual la sangre sale desde el alveolo, va hacia la aurícula izquierda, pasa hacia el ventrículo izquierdo y por las aortas se distribuye por todo el organismo. Cuando llega a los tejidos, llega con esa presión parcial de 100 milímetros de mercurio y con la saturación del 100%. Es decir, que tiene los 4 espacios con oxígeno. Ahora, está llegando al lado tisular. ¿Qué es lo que pasa acá? Una situación contraria a lo que está acá. La concentración de oxígeno es baja. Entonces se crea un gradiente de concentración a favor del oxígeno en el lado plasmático, porque acá esta presión parcial está determinada por la concentración alta de oxígenos disueltos en el plasma. Llega aquí y entonces, como existe un gradiente de concentración, los átomos de oxígeno empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque la presión parcial acá es baja y acá es alta, de 100 milímetros de mercurio. Entonces empiezan paulatinamente a ir pasando y esto determina que entonces baje la concentración de oxígeno a nivel del plasma sanguíneo. De tal forma que cuando llegó con 100 milímetros de mercurio, como va cediendo, la presión va disminuyendo de 100 a 90, a 80, a 60, hasta llegar a 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué no va a bajar más? Porque acá es 40 milímetros de mercurio. Las dos presiones se igualan. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el glóbulo rojo? El glóbulo rojo llegó con la saturación del 100%, pero como disminuye la concentración de oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo, queda más espacio. Ya está, ya no hay tanta presión de átomos aglomerados a nivel de plasma sanguíneo, y entonces disminuye la presión parcial. Al disminuir la presión parcial y disminuir la concentración de oxígenos disueltos, es fácil que uno de estos se suelte de la hemoglobina y pase a los tejidos. En otras palabras, a nivel tisular, la hemoglobina lo que hace es ceder un átomo de oxígeno para que los tejidos puedan respirar. Y luego sigue su camino. Como perdió aquí un átomo de oxígeno, entonces la saturación ya no es del 100%, acá está este libre. Entonces ya me queda únicamente el 75% de la saturación. Y como la presión parcial bajo el producto del paso de los oxígenos disueltos a nivel de plasma, va bajando, como decimos, de 100, 90, 60 hasta llegar a 40, se equiparan las dos presiones y ya, no puede pasar ni de un lado a otro el oxígeno. Ese es el mecanismo a través del cual se da el transporte de oxígeno a nivel del plasma sanguíneo, a nivel del tejido sangre, transportado, disuelto en el plasma y también transportado unido a la hemoglobina. ¿Alguna pregunta que tenga? ¿Me podría explicar cuando pasa de la sangre venosa a la arterial, o sea, era mediante la respiración, cuando el animal respira, o sea, que el 75% y subía a lo que es al 100%? Sí. Sí, eso de ahí. A nivel de
de alvéolos es el punto en el cual se va a transformar la sangre venosa en sangre arterial. Porque, como dijimos, la sangre llega con una saturación de 40 milímetros de mercurio y con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio y una saturación del 75%, porque llega solamente con 3 átomos de oxígeno. ¿Por qué se da el paso de sangre venosa a sangre arterial? Porque el alvéolo permite la oxigenación de la sangre. Entonces decíamos que la concentración de oxígenos a nivel del alvéolo es tan alto que crea una presión parcial de oxígeno que es igual a 100 milímetros de mercurio. Se llama presión parcial de oxígeno porque no estamos tomando en cuenta todos los gases disueltos en el plasma. Para hablar de una presión completa, hablaríamos de todo, perdón, en el aire. Hablaríamos de todos los gases que están disueltos en el aire. Como a nosotros nos interesa el oxígeno, entonces el oxígeno, el hidrógeno, todos los gases que están presentes a nivel de alvéolo, de aire, cada uno de ellos crea una presión parcial. La suma de todas las presiones parciales me da una presión completa. Acá estamos hablando únicamente de la presión generada por el oxígeno. Entonces crea una presión parcial de oxígeno igual a 100 milímetros de mercurio. De igual forma, la cantidad de átomos de oxígeno disueltos a nivel de la sangre venosa es baja. Entonces, esa cantidad baja de átomos de oxígeno disueltos en el plasma crea únicamente una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio en el lado del plasma y 100 en el lado del alvéolo me da una diferencia de 60 milímetros de mercurio. Una presión suficiente como para que el oxígeno pase desde el alvéolo hacia el plasma. Entonces, cada vez que vaya pasando, esto es lo que va a apostarse desde el plasma desde el alvéolo hacia el plasma. Cada vez que un átomo de oxígeno pase, la presión parcial se va a incrementar. Siguen pasando, la presión parcial sigue incrementándose. De tal forma que cuando todos estos han logrado pasar, la presión fue incrementándose paulatinamente de 40 a 50 a 60, pero cuando ya llega a esta parte del lado arterial, lo hace con 100 milímetros de mercurio de presión parcial. Es decir, que ya casi todos los átomos que habían a nivel del alvéolo pasaron hacia la sangre y entonces eso determinó un incremento de la presión parcial. Y el paso de la sangre venosa hacia sangre arterial. Este incremento de la concentración de oxígenos a nivel del plasma sanguíneo crea un gradiente de concentración, si ustedes quieren, a nivel del plasma con diferencia del glóbulo rojo. Entonces, esto que está acá, tantos átomos de oxígeno provocando una presión, entre ellos se empujan, para que me entiendan, porque no hay espacio. Entonces tratan de liberarse un poco, tratan de liberarse de la fuerza de cohesión. Y eso permite que un átomo de estos, de oxígeno, se meta dentro del glóbulo rojo, se meta dentro de la hemoglobina. Entonces, eso provoca que la saturación que estaba acá del 75% pase acá al 100%. ¿Por qué no pongo 75, 76, 77, 80, 90 y 100% de la saturación? Porque cada átomo de oxígeno representa el 25%. Por lo tanto, uno que se suba incrementa el 25% de la saturación. ¿Sí? Entonces, cuando la sangre sale con todos los átomos de oxígeno ocupando los espacios a nivel de los anillos pirrólicos. Y sale con el 100% de la saturación, más los 100 milímetros de mercurio, producto de la disolución del oxígeno a nivel del plasma sanguíneo. Eso era. Gracias. ¿Algo más? Sí saben ustedes lo que es transporte activo y lo que es transporte pasivo, ¿no es cierto? Verá, para que me entiendan. Dos situaciones. Todo el mundo hemos utilizado los buses. Cuando usted iba a clases, cuando era presencial, en la parada, si está cerca de la estación de bus, todos los espacios están vacíos. Entonces usted facilito se sube. Pero conforme sigue avanzando en las estaciones, empiezan a irse llenando. Y cuando está cerca de la parada de la universidad, casi no hay espacio para subirse. Entonces usted lo que tiene que es forzar
empujar a estos que ya están dentro del bus para tener un espacio para meterse ahí. ¿Ya? Y luego después, ya cuando está en la parada, la gente empieza a bajarse, ya con desde el vestido. Empieza a bajarse, y entonces usted que estaba al último ya tiene espacio para moverse y bajarse fácilmente. ¿Ya? Lo mismo sucede acá. Acá se metieron estos que están acá llenitos y entonces empiezan a empujarse entre sí buscando un espacio. El único espacio que encuentran es dentro del glóbulo rojo y eso le permite subirse. Acá es lo contrario. Como existen gran cantidad de estos glóbulos, de estos oxígenos disueltos acá, y acá encuentran espacio, entonces empiezan a pasar. Como ya bajó la concentración, ya no le es difícil salirse de aquí y meterse acá. Y usted puede hacer una comparación. Transporte activo y transporte pasivo. Activo, ¿por qué acá? Porque usted necesita fuerza para meterse. Necesita ATP para meterse allá. Pasivo acá, no, ¿por qué? Porque es por difusión. Empiezan a bajarse y como no hay quien le contenga, usted puede bajarse fácilmente. Eso es transporte activo, transporte pasivo, una forma más sencilla de entender. Ahora sí, ya conocemos la estructura de la hemoglobina. Conocemos cómo el oxígeno se disuelve en el plasma sanguíneo. Conocemos cómo se satura la hemoglobina. Conocemos cómo cuando la hemoglobina llega a los tejidos se disminuye la saturación porque cede un oxígeno. Entonces, yo puedo calcular cuál es la cantidad de oxígeno que se puede transportar en un determinado volumen de sangre. Entonces, existen algunas pruebas de laboratorio que me permiten determinar la cantidad de hemoglobina disuelta en el plasma sanguíneo. Por lo general, en condiciones fisiológicas normales se considera que existen 15 gramos de hemoglobina disueltas por cada 100 ml de sangre. ¿Está claro? Cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Cada milímetro de mercurio de presión parcial generada por la disolución del oxígeno en el plasma sanguíneo es capaz de disolver y transportar disuelto en la sangre una cantidad igual a 0,03 centímetros cúbicos de oxígeno. Con estos datos yo puedo calcular qué tanta sangre, qué tanto oxígeno se transporta en 100 ml de sangre. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Si tengo 15 gramos de hemoglobina y cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno, voy a multiplicar 15 por 1.34 y me va a dar un valor. ¿Cuánto es? Aproximadamente 20. ¿Ah? 20.1. 20.1 centímetros cúbicos de oxígeno. Eso es lo que se transporta unido a la hemoglobina. Cada milímetro de presión parcial de oxígeno, cada milímetro de mercurio, se disuelve 0,03 centímetros cúbicos de oxígeno. Pero yo no tengo un milímetro, yo tengo 100 milímetros de mercurio de presión parcial generada a nivel del alveolo. Entonces voy a multiplicar 0,03 por 100. ¿Cuánto es? 0,3 centímetros cúbicos de oxígeno por cada 100 milímetros de mercurio de presión parcial. Entonces tengo esto que se transporta unido a la hemoglobina y esto que se transporta disuelto en el plasma. Eso me va a dar un total de 20.4 centímetros cúbicos de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Se transporta esta cantidad. Y entonces, conociendo esos valores, yo puedo, dependiendo del grado de concentración de hemoglobina que yo determine del laboratorio, hacer un cálculo de qué tanto oxígeno se está transportando. Puedo determinar la saturación. Entonces, la saturación también me va a dar una idea de la cantidad de hemoglobina que está transportando oxígeno.
y de la cantidad de oxígeno que se está transportando en general. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hay algo que no entiendo? Entonces, podemos hablar de lo que es la curva de afinidad o de disociación de la hemoglobina. Esta curva me permite a mí tener una idea de cómo es que la hemoglobina tiene afinidad por el oxígeno y cómo esta misma hemoglobina disminuye la afinidad y la disociación por este oxígeno, dependiendo del lugar por el cual esté circulando. Entonces, vamos a tener, por un lado, la presión parcial, que sería, perdón, la saturación, que sería del 25%, el 50%, el 75% y el 100%. Y por otro lado tendríamos la presión parcial de oxígeno. Tendríamos 20 y 100 milímetros de mercurio de presión parcial. Lo ideal sería esto de aquí. 100 milímetros de mercurio con 100% de saturación. Que es como la sangre sale desde los pulmones. Entonces, acá tendríamos el lado pulmonar, el lado de los alvéolos. Y acá tendríamos el lado tisular, el lado de los tejidos. Vamos a tener que la hemoglobina tiene un comportamiento en cuanto a la afinidad y en cuanto a la disociación, tanto a nivel tisular como a nivel de los pulmones. Afinidad y disociación. En condiciones normales decíamos que a nivel de los tejidos existe una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y a nivel del alvéolo teníamos una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. Dos situaciones diferentes. Acá existe ausencia o existe necesidad de hemoglobina, y acá, perdón, de oxígeno, y acá existe abundancia. Acá hay escasez, acá abundancia. Entonces, bajo estas circunstancias, con 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de 100 milímetros de mercurio con la que viene la sangre hacia los tejidos, decíamos que cuando existen 40 milímetros de mercurio, que es la presión parcial a nivel de tejido, la hemoglobina cede un átomo de oxígeno. Con 40 milímetros de mercurio cede 1 y queda en el 75% de saturación. Eso provoca una curva con una forma característica. Partiendo desde punto cero o desde una saturación, desde una baja presión parcial de oxígeno hasta llegar a 40 milímetros y determinar una saturación del 75%. Está claro. ¿Qué es lo que pasa a nivel de alvéolo y qué es lo que pasa a nivel del tejido? A nivel del pulmón existía gran cantidad de oxígeno que pasaba desde el alvéolo hacia el plasma. Y eso provocaba un incremento de la afinidad, porque esos oxígenos acumulándose provocaban que se meta uno de ellos dentro de la hemoglobina. Entonces, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en el lado pulmonar es alta. Y como existía gran cantidad de átomos de oxígeno disueltos en el plasma, ya no se puede bajar ese que se subió. Entonces, la disociación acá es baja.
A la hemoglobina le cuesta deshacerse de un oxígeno en el lado pulmonar. Y le es más fácil tomar un oxígeno y ser más afín al oxígeno en el lado pulmonar. Eso no sucede en el lado tisular, porque encontrábamos menor cantidad de oxígeno a nivel del plasma, del tejido, generando 40 milímetros de presión parcial. Entonces, acá la afinidad es baja, porque los oxígenos empiezan a pasar desde el capilar hacia el tejido. Como la afinidad es baja, la disociación es alta. ¿Por qué? Porque como existe poca concentración de oxígenos, le resulta mucho más fácil a la hemoglobina deshacerse del oxígeno en exceso que tiene, si ustedes quieren. Entonces, eso permite que la disociación alta, un oxígeno, vaya hacia el lado tisular y se quede únicamente con el 75% de saturación. ¿Está claro? Ahora, pueden existir estados en los cuales esta curva de disociación de la hemoglobina se pueda desplazar hacia la izquierda o se pueda desplazar hacia la derecha. Y esto va a estar determinado por ciertos factores. Por ejemplo, se podría dar el caso en el cual la hemoglobina cede el oxígeno antes de llegar a 40 milímetros de mercurio. Podría ceder, por ejemplo, a 60 milímetros de mercurio. Entonces, con 60 milímetros de mercurio, ya cede un oxígeno y se queda con el 75%. Entonces, acá se provocó un desplazamiento de esta curva hacia la derecha. Y existen algunos factores que determinan ese desplazamiento. Por ejemplo, un incremento de la concentración de CO2. Puede darse también en el caso de un incremento de la temperatura. Puede darse en el caso de una disminución del pH. Y puede darse el caso también en un incremento de la concentración de un metabolito que se conoce con el nombre de 2,3-diglicerofosfato. Incremento de CO2. ¿Por qué la hemoglobina cedería el oxígeno en 40 milímetros, en 60 milímetros de mercurio y no en 40 cuando existe un incremento de CO2? Si me dice que existe un incremento de CO2 es porque el metabolismo está incrementado, porque el tejido o el músculo, por ejemplo, está haciendo actividad física, se está contrayendo, está consumiendo mayor cantidad de oxígeno y está produciendo mayor cantidad de CO2. Entonces, el tejido, sangre, el sistema circulatorio y la hemoglobina se dan cuenta de esa situación, de que el tejido está trabajando y entonces necesita un mayor aporte de oxígeno. Cede el oxígeno y lleva el CO2. Entonces, cede el oxígeno, pero antes de que llegue a 40 milímetros de mercurio, porque existe una demanda altísima de oxígeno. Porque el tejido le dice, necesito gran cantidad de oxígeno porque estoy contrayéndome, estoy corriendo, estoy haciendo actividad física. Y como se está corriendo, está haciendo actividad física, se incrementa el CO2. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? El mismo efecto. Se incrementa el metabolismo, se incrementa la generación de calor metabólico. Por un lado, al incrementarse el metabolismo, iría a la par con el incremento del CO2, pero a esto se adicionaría el incremento de la temperatura, la necesidad que tiene el organismo para fluir, para que la sangre fluya más rápido y recoja ese exceso de calor y lleve a la periferia para ser eliminado. ¿Qué es lo que pasa con el pH? Va a la par con esto de acá. Si se incrementa el CO2, disminuye el pH. La sangre se hace ácida. ¿Por qué? Porque en este caso estaría provocándose una acidificación de la sangre por incremento del CO2. Pero además de eso, recuerden que a nivel del glóbulo rojo el CO2 se unía con el agua, formaba el ácido carbónico, venía la anhidrasa carbónica y separaba el bicarbonato e hidrógeno. Entonces, el incremento de la concentración de hidrógeno determina una disminución del pH. Porque ese es el elemento que acidifica. Y esto de acá, del 2,3-diglicerofosfato, va a la par con todos estos. Porque este es un metabolito producto de la contracción a nivel de músculo. Entonces, cada vez que se incrementa el metabolismo, se genera mayor cantidad de CO2, se incrementa la formación de calor metabólico y se incrementa este metabolito. De igual forma, tiene necesidad de ceder antes de que llegue a 40 milímetros de mercurio. Puede darse una situación contraria, en la cual la hemoglobina ceda el oxígeno mucho después de que ha bajado la presión a 40. Y cede recién cuando está, por ejemplo, en 20 milímetros de mercurio. Entonces,
la curva aquí se desplaza hacia la izquierda. Y de igual forma, tiene ciertos factores que determinan ese desplazamiento. Por ejemplo, este mismo CO2. En este caso va a ser una disminución de la concentración de CO2. Acá se dio cuando existe incremento, porque el músculo estaba en actividad. Acá no cede porque el CO2 es bajo, porque el organismo no está haciendo actividad física, está en estado de reposo, está con un metabolismo basal, está durmiendo, está echado, está sin hacer nada, no consume energía. Por lo tanto, a la hemoglobina le cuesta ceder el oxígeno porque no hay necesidad. Entonces dice, ¿para qué voy a ceder el oxígeno si el organismo no necesita? Si no hay una demanda de oxígeno. Esa demanda que tendría que ver con la actividad física y el incremento de la tasa metabólica. Una situación que es contraria a la de acá. Luego tendríamos la temperatura. Disminución de la temperatura corporal. El mismo efecto. Como no hay actividad metabólica, como el metabolismo basal, como está en reposo, no existe la generación de calor metabólico, por lo tanto la temperatura no se incrementa. No hay necesidad de que el sistema circulatorio incremente el flujo sanguíneo para retirar el exceso de metabolitos y el exceso de calor generado. Incremento del pH, a la par con lo del CO2. Se hace un poco alcalina la sangre porque no hay metabolitos, no hay CO2, no hay hidrógeno, y entonces, de igual forma, la hemoglobina dice, no, ¿para qué voy a ceder el oxígeno en 40 milímetros de mercurio si no necesita? Estos serían los tres principales factores que determinan el desplazamiento de la curva hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Esto sería todo en cuanto al glóbulo rojo. Ahora, algo que no les he mencionado es sobre un parámetro que se conoce, o un índice que se conoce con el nombre de P50. ¿A qué se conoce como P50? Es a una determinada presión parcial de oxígeno en la cual el 50% de la hemoglobina está saturada y el 50% de la hemoglobina está insaturada. A eso se conoce como P50. Y luego vendría ese mecanismo de destrucción del glóbulo rojo. Podrían prender todas las cámaras. Miren, creo que en una clase anterior yo ya les dije, no les voy a volver a repetir, simplemente les voy a sacar. Entonces decía que la otra parte hace referencia a esto de, primero del metabolismo. Entonces ustedes van a hacer un trabajo para mañana sobre el metabolismo, las vías metabólicas del glóbulo rojo. Ustedes están 32. Van a ser 6 grupos, van a ser 5 grupos. El primer grupo va a ser sobre vías metabólicas en mamíferos. Vías metabólicas del glóbulo rojo me refiero. El segundo grupo en aves terrestres. El tercer grupo en aves marinas.
el cuarto grupo va a ser en peces y el quinto grupo va a ser en la familia Camelidae. Todo lo que tiene que ver con llamas, lo que tiene que ver con alpacas y todos esos que pertenecen a la familia Camelidae. Ustedes se organizan como quieren hacer en grupos, no tienen que ir más allá de 5 por grupo. Entonces, la última parte que deberíamos hablar sobre estos glóbulos rojos va a ser lo referente a la destrucción. Como decíamos, el glóbulo rojo sin el aporte de glucosa no va a poder mantener el metabolismo. Entonces, como el metabolismo es muy reducido, por más reducido que sea sin aporte de glucosa, no va a poder trabajar. Y entonces se incrementa la permeabilidad de los cationes. Eso determina que ese incremento de la permeabilidad de los cationes también se incremente la permeabilidad del agua, más la debilidad y la rigidez que existe a nivel de membrana plasmática, provocaría un incremento de la presión intracelular, y eso determinaría la lisis del glóbulo rojo. Eso que se conoce como lisis intravascular. A esto se suma la disminución del aporte de ATP. Y entonces, una vez que se destruye el glóbulo rojo, la hemoglobina queda libre. Entonces, esta hemoglobina empieza a degradarse, empieza a ser metabolizada y va a liberar, por un lado, el hierro. Ese hierro puede ser recaptado. Recuerden ustedes que existen algunas inmunoglobulinas que se pueden unir al hierro y entonces evitan la filtración o la excreción renal. Puede ser llevado al hígado, puede ser llevado a la médula ósea para síntesis de nueva hemoglobina. O bien se puede almacenar en ciertos tejidos a través de estas proteínas. De la parte de la globina, los aminoácidos van a ser, o la globina más bien, va a ser degradada a aminoácidos, y esos aminoácidos pueden ser utilizados nuevamente para sintetizar otra hemoglobina o bien otros tipos de proteínas. Y en el caso del pigmento, los metabolitos de este pigmento harían referencia a lo que es la bilirrubina y la biliverdina, pero principalmente la bilirrubina. Entonces, la degradación de estos pigmentos de igual forma liberaría lo que es el hierro. Entonces, todo este proceso de destrucción del glóbulo rojo estaría relacionado con ese deterioro paulatino que tiene en las vías metabólicas y en la capacidad que tiene el glóbulo rojo para poderse deformar. Y uno de los sistemas que participa también en esto de la eliminación de los glóbulos rojos va a ser el monocítico macrofágico. Sí, ese mismo. O también que se conoce como monocítico fagocitario. Y con eso terminaríamos lo que es glóbulos rojos. Mañana ustedes hacen una exposición, no necesitan más allá de 5 láminas por grupo, como son, creo que son 5 o 4 vías metabólicas, con 4 láminas o 5 láminas, dependiendo del número de vías, es suficiente. Eso no nos va a tomar más de 1 hora una exposición de esas, ni tanto. ¿Alguna pregunta? Yo tengo, doctor, una pregunta con respecto al trabajo. ¿Tenemos que enviarle también algún escrito o no es necesario? Usted tiene que enviarme la presentación. Si usted me envía la presentación, yo ya sé qué es lo que escribió. Ya. Disculpe, doctor, ¿y hasta qué hora hay como enviarle o solo el examen? Ustedes tienen clases a las 4:30, ¿no? Sí, mañana sí. Entonces sería máximo hasta las 4:30 de mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Le enviamos nomás, doctor, al correo? Sí, al correo. Ya. Listo. Lo otro que nos tocaría hablar es sobre
la otra parte de esta fase sólida quería referencia a los otros tipos celulares que estarían englobados dentro de lo que son los glóbulos blancos. Entonces, dentro de esta serie leucocítica que se conoce, vamos a encontrar dos grupos estructural y funcionalmente diferentes. Tomando en cuenta la estructura, hablaríamos, por ejemplo, de dos factores que permiten una doble clasificación. Primero tomaríamos en cuenta la presencia de gránulos y luego después tomaríamos en cuenta el tipo de núcleo que tiene. Entonces podríamos hablar de polimorfonucleares o bien de granulocitos y agranulocitos. Polimorfonucleares o mononucleares. Y el otro grupo, granulocitos y agranulocitos. Dentro de los polimorfonucleares que se corresponderían con los granulocitos, hablaríamos de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y dentro de los agranulocitos que se corresponderían con los mononucleares, entonces hablaríamos de monocitos y linfocitos. Entonces, dentro de este primer grupo que hace referencia a los granulocitos, encontraríamos a los neutrófilos. Y vamos a ir describiendo las características estructurales y luego después la fisiología de los neutrófilos. Antes de eso nos vamos a desconectar 10 minutos y en 10 minutos nos conectamos nuevamente para seguir.